Buenos días. Nuevamente nos encontramos en este lugar para hablar de una temática bastante importante para la iglesia, pero de alguna manera el evangelismo ha pasado a ser el pariente pobre de las congregaciones. Ustedes, siempre en las introducciones yo doy un lado un poco ácido y triste de lo que está pasando con el evangelismo. Ya les hablé de algunas estadísticas el domingo pasado, de que el 2% de la congregación se compromete en evangelismo. Hay un 98% de gente que nunca va a hablar de Cristo, pero eso tenemos que cambiarlo. Y se dice que estamos en un tiempo en que la gente no quiere quedar mal con nadie, por lo tanto cree que el evangelio es muy confrontativo y ofensivo, y por lo tanto por eso mismo se restan de hablar del evangelio. Y los millennials ya no están muy de acuerdo, no están dispuestos a ir a predicar el evangelio. Así, de una manera, hablarlo en 4 columnas como lo hemos presentado. Pero sí se ha descubierto que los preadolescentes, que son otra generación, sí están dispuestos a ir al choque con quien sea. Así que si alguno es abuelo aquí, si alguno es papá de preadolescente, y si hay algún preadolescente acá, sepan que ustedes están en un buen momento de poder salir afuera y convertirse en el ejército de individuos peligrosos de que van a conquistar las almas del infierno y salvarlas de que vayan al tormento eterno. Amén. Amén. Entonces, definimos el evangelio en 4 columnas. Voy a pedir a un hermano si me puede traer una silla. Voy a pedir una silla, por favor, porque esto, para que no se los olvide más. Y, queridos hermanos, cuando estamos frente a estas 4 columnas, ¿ustedes se acuerdan los que vinieron? La primera es la ley. Gracias, mi querido hermano. Ya, la segunda es la eternidad, ya. La tercera es la cruz. Y la cuarta es el llamado que comprende de arrepentimiento y fe, ¿ya? Entonces, nuestro evangelio aparece en la Escritura, porque el Señor Jesucristo, cuando vino un joven, ya te dije eso el domingo pasado, corriendo, hincando a la rodilla, le dijo: Maestro, ¿qué puedo hacer para recibir la vida eterna? Él no le dijo: acepta a Cristo, o hace la oración del pecador. Le dijo: obedece los mandamientos, ¿cierto? Entonces, tenemos ahí una confrontación inmediata. Cuando se escribe la carta a los romanos, ustedes han leído la carta a los romanos, ¿cierto? Porque esta iglesia, el fuerte de esta iglesia es la escuela dominical, y los felicito por eso. Entonces, los primeros 3 capítulos, del capítulo 1, versículo 18 en adelante, pone la culpabilidad del hombre, ¿cierto? Capítulo 2 pone a los judíos bajo pecado. Y capítulo 3 pone a todo el mundo bajo pecado. ¿Qué manera de escribir, Pablo? Y después empieza a hablar de los temas de la gracia, y etcétera, etcétera, ¿cierto? O sea, le está hablando a los gentiles, Pablo. Entonces ahí tenemos en la Biblia un ejemplo
de que con la gente hay que ir y decirle cuál es el problema que tienen ustedes. Estamos hablando de los que no tienen a Cristo. Entonces, nuestro evangelio es como la silla, ¿cierto? Para que no se nos olvide. Le sacamos una pata a la silla y nos vamos a caer. Lo mismo, ustedes le sacan una columna al evangelio, se les va a caer. Entonces van a decir frases grandilocuentes que hagan pensar a la gente solamente, y los van a dejar pensando, pero no va a ser más que eso. No va a haber convicción de pecado, el Espíritu Santo no va a tener la oportunidad de convencer a la persona, porque el Espíritu Santo convencerá ¿de qué cosa? Justicia y de juicio. Mientras abren su Biblia, ustedes se acuerdan de ese texto en Juan capítulo 16, y ese va a ser el texto, porque ya sé que ustedes tienen un texto que después tienen que leer. Entonces, Juan 16, 8. Y voy a pedir a un hermano valiente que me lo lea. Amén. Y el versículo siguiente que lo explica también. Ya. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Ya. Y siga leyendo, porque explica los 3 puntos. Ahí partió con el pecado. Va a hablar de la justicia y va a hablar del juicio. Voy a partir de nuevo. Ya. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros presentamos el evangelio de pecado, y lo primero pone ahí el pecado, ¿cierto? Es porque estamos mostrándole a la gente, como lo hace un médico, le da el diagnóstico a la persona para decirle este va a ser el tratamiento, pero primero le da el diagnóstico, te quedan 2 meses de vida. Entonces el paciente va a hacer lo que sea por sanarse, ¿cierto? Va a tomar lo que tenga que tomar, no va a decir no me gusta el medicamento, no, él se lo toma porque le quedan 2 meses de vida. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con las personas, porque eso han hecho. Mire, si usted estudia la biografía de Wesley, de Jonathan Edwards, de Whitefield, todos hablaron en primer lugar de la ley y por eso que trastornaron el mundo. Entonces, nosotros hemos descuidado tanto el evangelismo, lo que estamos diciendo afuera, que empezamos a ofrecerle amor a la gente, ayuda, soluciona problemas. Entonces estoy repitiendo esto para los hermanos que no vinieron. Entonces, quiere el Señor ayudarnos. Y por último, hermano querido, transmita esto a su nieto, transmita esto a algún hijo que tenga. Entonces, yo presenté la otra vez los dibujos. Entonces, y puse un QR ahí para que ustedes descargaran los dibujos. ¿Alguien descargó los dibujos? ¿Alguien? ¿Cierto? Yo, ¿cómo hago con los niños? Porque le hablo a puros jóvenes de enseñanza media. Cientos de jóvenes les he hablado ya. Tenemos un problema, tenemos un libro donde están escritas las cosas malas y las cosas buenas. Y hay una tremenda base de datos en el cielo, le hablo en términos también que les interese a ellos. Por lo tanto, ¿y cuál es el problema que tenemos? Es que hemos quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos, el nomos, que está en todo el corazón. ¿Dónde está la ley escrita? En todos los corazones de todos los habitantes de este planeta. Ya. Y el libro aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Ahí está, cada uno tiene un libro, no olvidar. Ya. Y yo le pregunto a los jóvenes, ¿cómo andamos con las mentiras? ¿Cuántas mentiras ha dicho durante... A un caballero del colectivo le dije un día, ¿y cómo anda con la mentira, caballero? ¿Ha mentido? Sí, uno miente todos los días, me dice, somos mentirosos. Y Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. ¿Cómo anda con eso usted? ¿Ha tenido miradas así? Pues para eso son los ojos, me dice él. Para mirar. O sea, usted tiene miradas lujuriosas.
Otro más. ¿Usted aparta un día para Dios, para dedicárselo a Dios? No, nunca lo he hecho. Trabajo los domingos porque no, está mala la cosa. Ya, cualquier evasiva. Entonces usted quebranta los mandamientos. El día del juicio, ¿usted es culpable o inocente? Yo creo que es culpable. ¿Y sabe dónde van los culpables? Al infierno, me dice. Lo más probable que al infierno. Aunque después reaccionen y dicen, bueno, yo creo que Dios va a tener misericordia de mí. ¿Por qué no le hago mal a la gente? Empiezan a justificarse. Pero con eso ya, el tema es que vamos a ir a juicio. Y el juicio en la eternidad está escrita. ¿Dónde está escrita la eternidad? Eclesiastés 3:11, ¿qué nos dice? Que cuando muramos nos vamos a la eternidad, pero sigue algo después de la muerte. Claro, y esa también está escrita en los corazones, porque Dios ha puesto eternidad en los corazones sin que el hombre llegue a entender y a comprender. Eso dice Eclesiastés. Entonces ahí estoy en una conversación así, sin lenguaje evangélico, ¿eh? Sin lenguaje de aleluya, amén, hablando de la sangre. No tengo que hablar de eso porque la persona necesita que entender el mensaje. Y ahora, si le preocupa el tema de ir al infierno, yo le hablo la buena noticia. Ya le he dado el diagnóstico. Ahora él, lo que hizo Cristo. Murió, se subió a la cruz, se cargó con todos nuestros pecados, murió. ¿Y qué pasó después? Él resucitó, Él consiguió perdón para nosotros. ¿Dónde está la justicia de Cristo? Aquí entra la justicia de Cristo, porque cuando dice el texto ahí de justicia, por cuanto yo me voy y no me veréis más, ¿cierto? Y cuando uno se va, la gente habla por detrás. No, si Jesús era... Algunos han dicho hasta que Jesús era homosexual, Jesús era un hippie, Jesús era muchas cosas, era un pensador, no sé qué más han escuchado ustedes por ahí acerca de Cristo. Claro, un comunista, claro, un mago. Entonces, muchas cosas se han dicho del Señor Jesucristo, pero muchas cosas fuera de lo que es la persona de Cristo y lo que dice la Escritura con respecto a nuestro Señor Jesucristo, a su impecabilidad. Entonces, por lo tanto, Cristo no podía pecar porque era 100% Dios y 100% hombre. Pongamos un poquito de teología, ¿cierto? Y si alguien dice que podía pecar, a lo mejor porque era humano, no, porque si era 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo, era imposible que Dios pecara, porque si aceptamos el pecado, aceptamos que Dios peca, y eso sería un absurdo. Entonces, pero Él murió en nuestro lugar inocente, padeció por nosotros. Lo hizo por amor. Ahí entra el amor. Ahora le empezamos a hablar del amor, porque Él nos ama, porque somos creación de Él. Usted diga lo que quiera del amor, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pero Él resucitó al tercer día y es la garantía más segura que tenemos en esta tierra de que Él puede darnos vida eterna. El único que puede darnos vida eterna. Entonces, esta es una tremenda noticia. Mientras más estudia de Cristo, Jesús se identificó con nuestra maldición, ¿cierto? Moisés, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, ya se está identificando con el animal más maldito que hay en esta tierra, porque el único animal que recibió esta maldición fue la serpiente. Entonces se identificó con él por nosotros. Entonces se hizo maldito por amor a nosotros. Entonces, Él lo hizo en nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él es el único que nos puede. Él es nuestra única esperanza. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta buena noticia? Esta es la mejor noticia que te puedo dar. Arrepentimiento y fe. Tienes que arrepentirte.
y usted le da un mensaje del arrepentimiento, que es un mandato, y esa persona va a llegar a los pies de Cristo. Si yo voy a un restaurante, vamos a partir con la cruz, vamos a hacer cuenta que usted está en un restaurante, ¿ya? Vamos todos al restaurante, los invito, nos tomamos un café, ¿ya? O un jugo si hace mucho calor. Entonces usted hace, lo primero, vamos a hacer una cruz. ¿Dónde? En la servilleta. ¿Ya? Esta es una servilleta del restaurante. Entonces, ¿qué es lo primero? Ahí, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un problema. Le dice a la persona, a su amigo, a su compañero de trabajo: hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Tenemos falta de perdón. ¿Qué dijo el Señor? El que se enoja contra su hermano es reo de muerte, o sea, es transgresor de la ley. Y Juan en sus cartas va a decir que el que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, es un homicida. O sea, está en los 10 mandamientos en la falta de perdón. Y de eso hay mucho en nuestra sociedad, ¿cierto? Falta de perdón. Tenemos un problema: falta de perdón, desobediencia a los padres, mentimos, robamos, aunque sean pequeñas cosas, a veces robamos. Hemos robado. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ustedes me dicen, ¿cuál es la consecuencia? ¿Volvimos atrás? Vamos con las 4 columnas. Ya. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, de que hemos fallado? La muerte. ¿Y qué viene después de la muerte? El juicio. ¿Cierto? Delante del trono blanco. Y ahí van a ser abiertos los libros. Le decimos, va a ser abierto tu libro en la tremenda base de datos que tiene el Señor. Desde los 4 años hasta ahora, y por lo tanto debiera estar tu libro lleno de tapa a tapa, con las mentiras, con la desobediencia a los padres, con los robos, o con lo que usted quiera decirle. Cualquier mandamiento puede usar. Usted puede usar los 10 mandamientos. De repente no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahí está el mandamiento de que a veces llegamos y mencionamos el nombre de Dios. Aquí tenemos las 2 primeras columnas. Estamos en un restaurante, en una servilleta, porque no tenemos un pizarrón, no tenemos un proyector para decirle, mira, yo te explico el evangelio como lo aprendí. La tercera columna, ¿cuál sería? Porque aquí le da la mala noticia, ¿cierto? Problema y consecuencia. Ahora viene la cruz. Pero tenemos una buena noticia, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores. Lo que consiguió en la cruz, Él no merecía ir a la cruz. Importante decirlo, porque hay que hablar de la justicia de Cristo para que el Espíritu Santo convenza de pecado a la persona, convenza de justicia. Y murió y resucitó al tercer día y puede borrar nuestro libro, porque aquí a ustedes el Señor le borró el libro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso dice la Escritura. Entonces, pero nosotros queremos que las personas de afuera vengan a Cristo. Entonces pasamos, ¿qué hay que hacer con esta buena noticia? Que es tan buena, que es la mejor de todas las noticias. Nunca había habido y escuchado una noticia tan buena. ¿Cuál es la 4ª columna? Arrepentimiento y fe. Entonces lo dibujamos así. Tenemos que dar un girar en 180 grados. ¿Ya? Y ahí usted puede hablar el evangelio en 180 grados, en una servilleta y en 2 minutos.
no tiene que contar una tremenda historia y hablar y hablar y hablar. Esto se llama apunta al corazón. Estas 4 columnas apuntan al corazón, no apuntan al intelecto. ¿Por qué? Porque usted le va a dar la oportunidad al Espíritu Santo que está en usted para que convenza, para que esa persona sea impactada por el Evangelio. Porque ¿se acuerdan que el domingo pasado leímos un texto donde Pablo dice: no me avergüenzo de este Evangelio porque es poder? Ahora, ¿creemos que es poder? Yo quiero escuchar un amén fuerte. ¿Creemos que es poder? Amén. 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 Eso, bien. Gracias, mi hermano. El Evangelio es poder. Si tú lo presentas con sus 4 columnas, va a ser poderoso. El Espíritu Santo va a estar contigo. Si no, se te va a caer el Evangelio y a lo mejor hiciste pensar a la persona, pero no, esa persona no va a tener la oportunidad de llegar a buscar al Señor, a clamar al Señor. Entonces, muy importante eso. En una servilleta, ¿ya? Ahí pueden dibujarlo, hacen una cruz y le dibujan, le grafican. ¿Por qué? Porque esto, la gente, los que son docentes aquí saben de que lo que ve la gente se le queda más, y si se complementa con un buen mensaje va a quedar en la mente. Y ¿qué dice Isaías? Que la semilla esta que sembramos no vuelve vacía. Entonces usted le plantea las 4 columnas, a lo mejor ni se inmutó, pero te escuchó. ¿Ya? Tú encárgate de sembrar, solamente sembrar esta semilla, pero el Espíritu Santo en la noche va a trabajar. Vas a ir a juicio, le va a decir. Va a soñar en la noche con un juicio y se va a ver descalificado por Dios. Y va a venir donde ti y te va: oye, me dejaste pensando el otro día, te va a decir. Eso es lo que me ha pasado con muchas personas a mí. Aunque otras obviamente se entregan al Señor inmediatamente. Y me he dado cuenta que cuando más oro, ahí la gente se entrega inmediatamente al Señor. Hemos ido a visitar a casas con el pastor Juan Pineda y el pastor Juan me dice: vamos, acompáñame. Ya. Porque ellos tienen la casa cargada con malas vibras. Entonces necesitan a un pastor que vaya y les unja las paredes. Entonces nosotros no oramos por tablas ni por cosas. Dios trata con personas. Por lo tanto, lo primero que hacemos, Él me deja el espacio para que yo les plantee el Evangelio y empiezan a correr lágrimas por sus ojos. Y el año pasado bautizamos 2 familias. Y fuimos completas. Y yo dije: wow, esto es como un hermano porque esta asignatura yo la doy en el set, en un semestre. Imagínate, te estoy resumiendo todo. Entonces, el hermano del set me dijo: pastor, fui a la Marina Mercante, y porque él es gendarme, y me invitaron a un evento y planteé las 4 columnas y funciona, pastor, funciona. El Señor se movió, el Espíritu Santo tocó los corazones. Así que hay un testimonio de una persona seria, un militar que creyó esto, aceptó esto, supo modificar su forma de plantear el Evangelio, y hoy día es un hombre que anda por la calle, por todos lados donde anda predicando el Evangelio. De hecho, ayer le entregaron las credenciales, el hermano José de allá de Playa Ancha. Y bueno, cuando le estamos hablando a alguien y esa persona le faltan 2 días o 3 días o una semana o un mes para morir y tú no lo sabes, imagínate cómo quedas después. Y cuando no le hablas a un vecino y se muere al lado tuyo y tú nunca le hablaste del Evangelio. Habláis de fútbol, habláis de los pelambres, hablabas de la política, hablabas de otras cosas, pero menos de Cristo, menos de la salvación. ¿Cómo te queda la conciencia, hermano? Entonces, quiera el Señor ayudarnos y darnos sabiduría en esto. Amén. Ya. 3 lecciones más importantes que uno aprende en el evangelismo. ¿Cuáles serían? La primera, que el poder del Evangelio reside en el mensaje de la cruz, en el mensaje.
No te olvides, entiende el mensaje, apréndete el mensaje, los 4 pasos, y luego conversa con una persona en 2 minutos, en 3 minutos máximo vas a conversar. Es la era del evangelismo personal, porque ya no se pueden llenar estadios, no se pueden invitar a gente. Tú invitas a gente que la iglesia y no viene, ¿cierto? Menos aún tienes que llevar, si los tratas de llevar a otro lugar, cuando nosotros vamos a la Quinta Vergara, cuando ahí viene un gran evangelista, qué sé yo, hemos visto que va mayoritariamente la gente evangélica. Y pasan a recibir a Cristo. Hermanos que nosotros conocemos, pasan adelante, no sé por qué. Hay algo que no está bien en lo doctrinal ahí. Entonces, ahora es la era, no sé si va a volver el evangelismo masivo, en que puedas, pero mira, si el Señor te da la oportunidad de hacer algún impacto grande acá en este sector, entonces está bien. Pero si lo vas a hacer, salir a la calle o ir a un punto, plantea las 4 columnas. Se pueden hacer mensajes, se pueden hacer sermones de 10 minutos. Pero que tengan el contenido completo del mensaje, entonces habrás cumplido la gran comisión. ¿Sí? El mensaje es importante. Lo segundo es que mi papel principal en el evangelismo es proclamar. Sembrar, ya lo veníamos hablando, ¿cierto? Es sembrar. Entonces tú siembras, tú proclamas, tú anuncias. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, edificio de Dios. Lo que no puedo hacer yo en el evangelismo, yo no puedo salvar un alma, no puedo convencer de pecado, no puedo cambiar el corazón de piedra. No puedo escribir el nombre en el libro de la vida, no puedo edificar la iglesia, porque es Jesús quien hace ese trabajo. Yo solamente tengo que anunciar y proclamar y sembrar y regar. Y cuando vuelves a predicarle a la misma persona, estás regando lo que una vez le sembraste. Lo que sí puedo hacer es colaborar con Dios, plantar, sembrar, regar, orar y obedecer, de ir y no dejar de hablar de Cristo. Amén. Algo más. Lo tercero es la importancia de mi obediencia. Recuerda, ¿cómo pues invocarán a aquel por el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está mi obediencia. La gente tiene que escuchar, ¿cierto? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Un mensaje, ¿ya? La buena conducta tiene que ir acompañado, pero la gente tiene que oír el mensaje del evangelio. Algunas motivaciones para predicar, ¿cierto? Manos ensangrentadas. ¿Han leído Ezequiel? Dice Ezequiel capítulo 3 verso 17, dice, hijo de hombre, a ti te he puesto en el pueblo, por tanto, como centinela, ¿cierto? Para que cuando venga el peligro, tenga que adviérteles de mi parte. Al malvado está condenado a muerte si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. La Reina Valera dice, yo demandaré de ti su sangre, dice. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado su vida. Ahí tenemos
No queremos tener las manos con sangre, ¿cierto? Ninguno con la sangre de nuestro semejante. Número 2, el grito del cielo. Bueno, eso lo vimos en Isaías. Vi al Señor sublime sentado en su trono, Isaías capítulo 6. Las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces saltamos al verso 8, entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este es un clamor en la eternidad. Y respondí: he aquí estoy, envíame a mí. Ahí sale Isaías: envíame a mí. Entonces, hay un llamado del cielo también a que nosotros el cielo nos está llamando para que prediquemos. La urgencia es tremenda. Le comentaba recién a un hermano que los musulmanes están arrancando de la guerra para acá, para América, porque en Europa no los quieren admitir porque han hecho tremendas barbaridades allá, y ellos dicen que les conviene a América porque aquí están teniendo pocos hijos y ellos tienen de 11 hijos para arriba por matrimonio. Por lo tanto, de aquí al 2050 ellos van a ser, toda América van a ser la musulmana, porque van a ser ellos los que van a estar. Porque así como vamos nosotros con la tasa, el decrecimiento de personas, está complicado. Pero que por eso tenemos que prepararnos nosotros para cambiar eso. Cuando vengan los musulmanes acá, nosotros hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, y así como lo está haciendo mi amigo Mauricio Reyes allá en Turquía, plantó una iglesia y el Señor lo llamó a Arabia Saudita. Entonces él se metió a la universidad a estudiar árabe y llegó a Arabia Saudita. Lo han tomado 2 veces preso y el juez le dice: ¿y por qué te traen?, le dice. Y él aprovecha a predicarle. Le plantea: es que la gente aquí tiene un problema, está transgrediendo la ley de Moisés, mienten, roban, no perdonan a su prójimo. Y el juez le dice: pero si eso está bien, le dice, y lo deja libre. En una nación donde está prohibido predicar el Evangelio, él habla así y está reuniendo a gente para la gloria, con su fe en Cristo. Así que esto está dando muy buen resultado en Europa y en Medio Oriente, porque ya no tenemos que andar escondiéndonos como agentes secretos en ONG. Nosotros podemos ir directamente y predicar. ¿Vamos a hablar de qué? De algo que ellos conocen, de algo que ellos se preocupan, pero de alguna manera hipócrita, porque quebrantan los mandamientos. Entonces, cuando vengan los musulmanes acá, háblale de las 4 columnas, habla del problema que tiene con la ley, porque él miente y roba, mata y qué sé yo. Y el Espíritu Santo los va a producir en ellos convicción de pecado, que es la perla del evangelismo, la convicción de pecado. Amén. Entonces el Señor te está llamando a ti, mi querido hermano. Esto se va muy rápido. El número 3, el grito de los pecadores. Tenemos un texto ahí, el grito de los pecadores. Hechos capítulo 16. Un varón macedonio dice: ven aquí, le dice en una visión de noche. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto en pie un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato, miren la obediencia de Pablo, hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. Esto es ya. Hay gente que está esperándote, hermano. Tus compañeros te están esperando, le digo a los jóvenes, compañeros de trabajo, están esperando que tú le hables. Hay gente que está muy estresada, muy complicada y muchos problemas, porque este mundo es imperfecto, pero van a oírte y te van a oír cuando tú le plantees que ellos tienen un problema más grande que los problemas domésticos que tienen diariamente.
Está el grito del infierno. ¿Has leído Lucas 16? Cuando dice, respondió entonces, te ruego, Padre, que me mandes a Lázaro a la casa de mi padre, ese es el rico, verso 27, para que advierta a 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les haga caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levantara de entre los muertos. Bueno, hay un grito hoy día, todos tenemos familiares que han partido sin Cristo, ¿cierto? Y ellos están diciendo, si somos honestos, que ojalá alguien les vaya a decir que no vengan a este lugar de tormento. Hay muchas familias de las personas que están suplicando para que no vayan a ese lugar sus familiares. ¿Quién puede ir? Y estarán pidiendo. Allá los clamores en el infierno no son escuchados. Las oraciones no son respondidas. Nosotros aquí tenemos agua, ¿cierto? Gracias por el agüita. Tenemos agua. El rico anheló esta agua, pero allá la única fuente del agua viva es Jesucristo, y Jesucristo no va a estar allá para saciar su sed de ninguno de los que mueran sin Cristo. En cambio, tenemos que estudiar un poquito del infierno, de qué significa el infierno. Número 5, siervo fiel. No sé si han leído una parábola de las 10 minas. El hecho que cuando nosotros dijo el Señor, se fue este hombre y dijo, negociad entre tanto que voy. Cuando evangelizamos, el evangelio es la mina. Y cuando evangelizamos, nosotros estamos negociando la mina. Y estamos multiplicando. Porque cuando volvió, ¿se acuerdan? Le dio poder autoridad sobre 10 ciudades al que había multiplicado las minas. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, estamos multiplicando la mina, negociando la mina, y el tesoro no está acá, está en el cielo. Sexta motivación, sus últimas palabras. ¿Alguien recuerda las últimas palabras de su abuelita cuando falleció? De su bisabuela. Recordamos las últimas palabras de un presidente, tal vez, de alguien que impactó la historia. Bueno, el Señor Jesucristo dio sus últimas palabras. Subió a lo alto y dio sus últimas palabras. Y ahí en las últimas palabras, ¿qué es lo que dijo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, como dice la Reina Valera. Entonces, primero que nada, en la gran comisión él dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Y luego el segundo, vayan y hagan discípulos. Es lo que viene después de que nosotros traemos a la gente al Evangelio. No hay que dejarla ahí, sino que hay que discipularla. Luego, la séptima motivación que pudiera dar, apresurando la venida. Me adelanté una. Apresurando su venida. Mateo 24 y 2 de Pedro capítulo 3 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pedro dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Señor? Entonces, cuando hayamos predicado en todos los lugares el Evangelio, entonces vendrá el fin. Esa es otra motivación. Y la octava motivación, por amor a Dios. Después de lo que el Señor hizo en la cruz, dio su vida, se vistió de todo nuestro pecado, como dice 2 Corintios 5, dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Búscale varias versiones a ese texto y te vas a dar cuenta que Él se vistió de nuestro pecado, y hoy día Él merece que por amor a Él, que abrió la puerta a la salvación, a la esperanza, abrió la puerta a la vida eterna, y Él mismo dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿cómo no debiéramos predicar? Entonces, quisiéramos que el Espíritu Santo nos llene de amor, pero el amor ha sido derramado en nuestros corazones, pero para eso necesitamos también la llenura del Espíritu, que buscar en oración al Señor. 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo, y ese debe ser la pregunta en nosotros. ¿Sentimos realmente un amor a Cristo? ¿Un amor a Cristo? ¿Amamos a Cristo? ¿Amamos su venida? ¿Amamos a la persona del Señor Jesucristo? ¿Nuestro anhelo es expresar a Cristo en nuestras vidas? Entonces, mira, ¿por qué no se hace evangelismo? Una de las razones que ¿por qué no se hace evangelismo? Es porque cuando uno ama a alguien, va a hablar de esa persona que ama. Entonces eso es un termómetro para el amor que tenemos a Cristo. Es probable que no estemos amando tanto al Señor. Entonces, pero eso se puede remediar, ¿cierto? Para eso se hizo este taller, para que podamos remediar y repasar cosas que para ustedes a lo mejor eran fundamentales, pero que había que ordenarlas a lo mejor, y ahora comenzar en un nuevo tiempo, de una nueva manera y con una nueva intencionalidad en nuestro desarrollo cristiano. Ahí trae un QR y hay un libro que ustedes pueden, un ebook que pueden bajar, donde habla de por qué tomarte la molestia de evangelizar. Tiene poquitas páginas y tú vas a poder leer, 8 páginas tiene este libro, pero para que entiendas rápidamente por qué deberías evangelizar y tu vida va a cambiar. Hermanos queridos, sin el Espíritu Santo no podemos, para terminar, sin el Espíritu Santo no podemos hacer esto. No podemos hacer esto. La carne nos lleva al mal. El que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor, tome su cruz cada día. ¿Por qué hay que tomar cada día la cruz? Porque todos los días la carne revive. Todos los días la carne revive. Todos los días que la carne quiere codiciar, la carne quiere... Nosotros estamos libres del pecado, pero necesitamos todos los días hacer morir la carne, porque esta carne se quiere anclar en este mundo, quiere disfrutar de este mundo y quiere tener muchas cosas de este mundo. Entonces todos los días tenemos que morir. Y vamos a hacer algo hoy día, antes de terminar, nos quedan unos poquitos minutos. Vamos a hacerle una confesión al Espíritu Santo. Porque si yo quiero sus dones y no me relaciono con el Espíritu Santo, es como que querer la mano del Señor, pero no a la persona del Señor. Entonces yo tengo que relacionarme con el Espíritu Santo. Y vamos a decirle, vamos a hacer una oración al Señor. Y le vamos a decir, Espíritu Santo, me rindo delante de ti. Y esta oración tienes que hacerla todos los días.
Y aquí alguno podrá cuestionar de que es que hay que orar al Padre, sí, pero eso, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando tú haces cosas que ofenden a Dios, ofendes al Espíritu Santo. Y si tú mientes, mientes al Espíritu Santo también. Entonces puedes considerar al Espíritu Santo a partir de ahora si quieres dar a conocer a Cristo. Pero hay que rendirse, tienes que rendir todo lo que tienes, todo lo que eres tú, y pedirle perdón al Espíritu Santo por no considerarlo en tu vida. Y bueno, eso va a empezar a traer santidad a tu vida, porque una de las cosas que hay que tener es santidad. Hay que empezar a trabajar en el campo de la santidad. ¿Y por qué digo que todos los días? Porque todos los días la carne revive. Tú despiertas en la mañana y la carne quiere, ¿qué es lo que piensa? Y te vas a dar cuenta tú mismo, estoy pensando algo que no debiera. Lo primero que tuviera que hacer es, y sabe, cuando el Señor me habló esto, yo empecé todos los días a hablar con el Espíritu Santo en la mañana. Espíritu Santo, en esta mañana me rindo delante de ti, sé que te necesito, no quiero que mis ojos miren lo inadecuado, no quiero ofenderte con mi accionar, con mis palabras, no quiero ofenderte, no quiero que haya codicia en mi corazón. Entonces, Romanos capítulo 13, versículo 8, dice, si hacéis morir, pero si por el Espíritu, dice, por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, tú por el Espíritu. Entonces, nosotros no por moralidad solamente podemos hacer lo bueno, porque si no sería una moralidad, una actividad humana. Y no podemos. En la fuerza del Señor Jesucristo podemos. En la fuerza del Espíritu Santo podemos. Entonces, yo le digo al Espíritu Santo, no puedo vencer el adulterio, Espíritu Santo, si tú no me ayudas. No puedo dejar de robar si tú no me ayudas. No puedo dejar de pensar en pensamientos negativos si tú no me ayudas. Y el Espíritu Santo vendrá, te lo aseguro. Porque el Espíritu Santo vino en forma especial a mi vida y me empezó cada mañana a dar una victoria. Porque empecé a hablar con el Espíritu Santo. Y la gente empezó a escucharme, y la gente empezaba a escucharme. Y yo todos los días predicaba, todos los días hablaba con gente. Hoy quiero hablarle a 3, ya, hoy quiero hablarle a 4. De repente tenía 7 personas escuchándome, a 7. Y todos calladitos me escuchaban, impresionado. La impresión la va a dar el Espíritu Santo en las personas. Pero habla con el Espíritu Santo, hermano querido. Habla con el Espíritu Santo y dile que, considéralo a Él y dile que solo con Él tú puedes tener victoria en la vida, santidad en la vida, no con moralidad humana, no con fuerzas humanas. Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos? Y lo tomamos en serio y hacemos un pacto aquí con el Espíritu Santo y nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Y vamos a nombrar los pecados que son comunes a todo ser humano. Y tal vez no es un pecado que esté en ti, tal vez, o puede estar en otro, porque cada uno tiene un pecado, hemos tenido un pecado regalón. Yo era un tipo que no perdonaba a nadie. Cuando Cristo me cambió, el que la hacía, me la hacía, me la pagaba. Pero Cristo cambió mi vida. Y hoy día me río de las personas que me ofenden, de repente que me dicen, hacen algo, no sé, ni siquiera me altero. ¿Por qué? Porque Cristo cambió mi vida. No estoy pensando en vengarme, este me las va a pagar, no. Porque Cristo cambió mi vida, me libertó de ese odio. A los 13 años me cambió el Señor. Entonces vamos a decirle al Espíritu Santo. Ustedes repitan conmigo. Espíritu de Dios, me rindo delante de ti, renuncio a todo lo que tengo y a todo lo que soy para que tú vivas en mí.
y me permitas expresar a Cristo. Ayúdeme a hacer morir la carne con sus adulterios, con sus codicias, con sus placeres. Ayúdame a perdonar a mi prójimo. Ayúdame a no ser vengativo. Renunciamos al mal. Ayúdanos para odiar la maldad y amarte a ti, Espíritu Santo. Queremos que desde este día usted tome el control de nuestra vida. Y hoy día mi carne ha revivido, pero usted me puede ayudar a hacerla morir. Todos los días quiero hablar con usted, Espíritu Santo. A partir de ahora, para darle la gloria a Cristo y hablar de Cristo como mi ser más amado, como el Salvador del mundo, como la única esperanza que hay en este planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Llegamos justo. Ha sido un honor y espero que el Señor les guíe. Si algún día necesitan más ayuda, estaré dispuesto a bendecirles nuevamente. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar la ofrenda. Así que vamos a recoger la ofrenda unidos. Amén. Muchas gracias.